Buenos días, colegas y amigos. Quiero agradecer a la Junta Directiva del 25º Congreso Venezolano de Radiología y Diagnóstico por Imágenes por su amable invitación para participar en este magno evento dedicado al doctor Esteban Briceño, recordado colega y amigo. Vamos a platicar en esta oportunidad del ultrasonido del plexo braquial. El plexo braquial pues es una red nerviosa compleja que va a proporcionar y a recibir toda la información motora y sensitiva de la extremidad superior. Vamos a identificar 5 regiones anatómicas desde la base del cuello hasta la axila. Vamos a empezar observando las 5 raíces ventrales extraforaminales de la base del cuello, en donde tenemos a C5, C6, C7, C8 y T1. Aquí tenemos las 5 raíces y luego de la identificación de las mismas vamos a observar que se van a fusionar en el espacio o en el triángulo interescalénico en 3 troncos: el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Seguidamente, a nivel del espacio costoclavicular, se van a dividir en 3 divisiones anteriores y 3 posteriores. Y en la región infraclavicular se van a volver a unir o a fusionar en 3 cuerdas: lateral, posterior y medial, para finalmente a nivel de la axila dividirse de nuevo en 5 ramas periféricas que corresponden a los nervios periféricos: el axilar, el músculo cutáneo, el nervio mediano, el radial y el cubital. Entonces, nuestra primera referencia anatómica va a permitirnos observar forámenes neurales y las 5 ramas ventrales extraforaminales, la colocación de nuestro transductor en el eje largo y en el eje corto, que estamos observando cómo se observan los cordones correspondientes a las raíces ventrales extraforaminales, pasando por sobre encima de las apófisis transversas. Aquí tenemos ya en el eje corto, entre el escaleno anterior y el medio, y en la región lateral, el esternocleidomastoideo, vamos a observar C5, C6, C7 y C8 como pequeños imágenes hipoecoicas redondeadas. Pasamos a observar las apófisis transversas. Sí, hay que mencionar que estas son tuberculares característicamente y nos va a permitir reconocer el nivel que estamos. Nosotros empezamos nuestro examen generalmente en la base del cuello, en donde vamos a tener la apófisis transversal de C7, que característicamente es unitubercular, o sea, tiene solo un tubérculo posterior bien prominente, adyacente al cual vamos a tener esta imagen hipoecoica que corresponde al eje corto de C7, y en medio vamos a observar la arteria vertebral por fuera. Luego subimos y vamos a observar nuestra apófisis transversal superior o C6, que es bitubercular con tubérculos anterior y posterior prominentes, siendo marcado el anterior, generalmente con un surco gentil donde va a recorrer el nervio la salida. Subimos a C5 y encontramos también una apófisis transversal bitubercular con tubérculos más cortos, más bajos, redondeaditos, y su característica imagen hipoecoica prominente. En el segundo abordaje que hacemos, o segunda referencia anatómica, vamos a descender nuestro transductor y vamos a situarnos a nivel del triángulo interescalénico. Tenemos el escaleno anterior, el escaleno medio, la arteria subclavia en la base, adyacente a la primera costilla, y hacia afuera el esternocleidomastoideo, en medio, en el espacio interescalénico, vamos a tener 3 imágenes hipoecoicas ovoideas que corresponden a los troncos superior, medio e inferior.
y vamos a recordar que el tronco superior está formado por la unión de C5 y C6, mientras que el tronco medio va a ser la continuación de C7 y el tronco inferior la unión de C8 y T1. C8 y T1 son más difíciles de visualizar. Vamos a recordar un poquito de la anatomía y vamos a ver entonces que C8 va a salir inferior a la apófisis transversal de C7. Este C8 no tiene una apófisis transversa. Y lo mismo sucede con T1, que sale por debajo de la clavícula, se va a ir a la superficie superior de la costilla para fusionarse con C8 y formar el tronco inferior. Aquí tenemos como puntos de referencia la pleura. Estamos en el mismo paciente, estamos empezando el examen acá. Supuestamente tenemos la pleura que se va a notar por los movimientos respiratorios, la primera costilla, la arteria subclavia, el músculo escaleno medio. Entonces aquí estamos viendo que tenemos a T1 y a C8, ¿va? Que están más o menos en una situación cercana a la fusión. Y aquí tenemos ya el tronco medio. Aquí los tenemos perfectamente fusionados, tronco inferior, tronco medio, tronco inferior. Y aquí les pongo un caso, ejemplo de patología. Hay evolución de los troncos superior y tronco medio, pero podemos observar perfectamente que el tronco inferior está intacto, lo cual nos dice que C8 y T1 pues obviamente están normales. Pasamos a nuestra tercera referencia anatómica, situada aproximadamente en el tercio medio de la región retroclavicular, en donde vamos a encontrar adyacente a la arteria subclavia 6 divisiones nerviosas, 3 anteriores flexoras, 3 posteriores extensoras, y lo vamos a observar así como un pequeño racimo de uvas. Nuestra cuarta referencia anatómica ya la encontramos a nivel infraclavicular, y nuestro punto de referencia más importante es el borde medial de la apófisis coracoides, desde donde vemos el músculo pectoral menor y el espacio subpectoral menor, en donde nosotros vamos a ver las cuerdas medial posterior y la cuerda lateral rodeando a la arteria axilar. Aquí tenemos la arteria axilar con sus cuerdas medial, posterior y lateral. En la quinta referencia anatómica y última referencia anatómica, nosotros vamos a observar los 5 nervios terminales. Esto sucede ya desde el borde lateral del pectoral menor y vamos a encontrar básicamente al músculo cutáneo, son los que vamos a observar bien en general, el músculo, el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. Limitaciones: cuello corto, grueso, como este, por ejemplo, nos va a dificultar definitivamente un buen examen del plexo braquial. Hematomas en casos agudos como este, evidentemente, también nos van a impedir un examen satisfactorio. Vamos a hablar pues de un poco ya de la patología, las lesiones traumáticas. Estas se van a dar sobre todo a nivel supraclavicular. Hasta en el 70-75%, y estas van a ser producidas en su mayoría por traumas cerrados que van a producir tracción en aproximadamente un 95%, y que van a conducir también a una abulsión, un estiramiento, a una ruptura o una combinación de estas lesiones. El 70% de estos pacientes presentan lesiones múltiples. Aquí observamos una preganglionar, o sea, previa al ganglio de la raíz dorsal, en donde hay una avulsión caracterizada por un arrancamiento de las raicillas anteriores o posteriores de la médula, o sea, puede ser una avulsión completa o parcial, y también estiramientos de diverso grado postganglionares y rupturas igualmente, completas o incompletas. La contusión, los traumas penetrantes son causas importantes, pero las más importantes, hasta en el 70%, se ha mencionado que corresponden a los accidentes de tránsito, y dentro de estos, el 70%
a pacientes que han tenido accidentes en motocicleta. Sobre todo sucede en varones jóvenes entre los 15 a los 35 años. Los 5 posibles niveles de lesión que vamos a encontrar va a ser el de la raíz que ya mencionamos, que es preganglionar, y los postganglionares, como en las ramas ventrales de los nervios extraforaminales, los troncos, las cuerdas, los nervios periféricos. Aquí tenemos un caso de un paciente de 17 años que tiene parálisis de su extremidad superior izquierda, y aquí estamos observando el lado derecho normal con sus apófisis transversas bien claras, los nervios también. Pasamos a ver el lado izquierdo y observamos que este C5 y C6 no se ven porque hay una avulsión completa. Sin embargo, en C7 sí observamos nosotros esa estructura tubular hipoecoica característica de un nervio normal. Rotamos nuestro transductor a 90 grados para ver la vértebra y efectivamente C7 tiene una configuración bastante típica con un tubérculo posterior, es unitubercular prominente con su característico imagen hipoecoica que corresponde al eje corto del nervio y se correlaciona perfectamente con esta otra imagen. Aquí subimos a C6, encontramos que C6 es bitubercular como esperable, pero no encontramos la imagen hipoecoica redondeada. Entonces, esto es un foramen neural vacío patognomónico prácticamente de avulsión nerviosa. Aquí tenemos otro paciente que tiene avulsión en C6 y en C7. Bajamos, vemos que no hay tejido nervioso, comparamos con C5, es perfectamente nítida la comparación. Aquí bajamos a nivel de los troncos, observamos que en este lado afectado pues hay una conglomeración o aglomeración patológica de tejido nervioso muy notorio si se compara particularmente con el lado contralateral, que es normal en este paciente de 25 años. Aquí tenemos varios ejemplos de rupturas. Puede presentarse así como esta escalonada o esta festoneada. Entonces también encontramos lesiones focales, estructuras focales que forman un neuroma por amputación. Esto es muy característico. Aquí tenemos nosotros la cicatriz. Estos nervios están afectados, pero relativamente bien preservados. En cambio acá se forma un neuroma proximal. Y aquí tenemos otra imagen que corresponde a la ruptura de un nervio que se observa algo festoneado con solución de continuidad acá, y no encontramos tejido nervioso a nivel de C7. Entonces aquí tenemos nuestro C6 con su solución de continuidad, su fragmento distal, y no observamos C7, lo cual correspondió a una avulsión confirmada, por supuesto. Esta paciente de 18 años se cayó de una moto y se lesionó afortunadamente solo C5, perdón, el cual tiene una configuración fusiforme sin una lesión macroscópica bien representada. Por lo tanto, se fue como una neuropraxia, como un eventual neuroma en continuidad. Fue corroborado así quirúrgicamente y la paciente fue recuperando su movilidad progresivamente. Es un paciente con una herida corto contundente en la base del cuello, 17 años apenas, ya es crónica con una atrofia muscular franca, y sufrió transección completa del tronco superior y formación de un neuroma bastante claro. Aquí tenemos otras lesiones postganglionares, un adelgazamiento de C5, un engrosamiento heterogéneo de C6, un nervio levemente festoneado y un engrosamiento bulbar tumefacto acá
sobre todo proximal, pero ya adyacente a la apófisis transversa, vemos nosotros que hay un adelgazamiento marcado, lo cual evidentemente es patológico. Y pues esto fue corroborado por los colegas neurocirujanos del plexo braquial. Aquí tenemos otro caso donde hay una avulsión de C7 y una transección completa de C6 y C5, los cuales se fusionan acá y forman un neuroma. Ocasionalmente vamos a ver nosotros pseudomeningoceles, se han reportado en el 50% de los casos, hasta el 80% de los casos en las avulsiones, aunque podemos encontrar masas quísticas que no deben confundirlos con una avulsión del nervio. Estas pues sí son correspondientes a pseudomeningoceles por avulsión de los nervios que pueden ser de tamaño variable. Otro caso de una plexopatía severa en C5 y sobre todo en C6, un futbolista que sufrió una lesión severa de contacto, afortunadamente no sufrió ninguna ruptura, es una neuropraxia que se fue recuperando poco a poco hasta llegar a un estado normal prácticamente. Y no debemos olvidar que van a haber con mucha frecuencia lesiones osteoarticulares asociadas, como este esguince severo de la articulación acromioclavicular asociada a una fractura acá con un pequeño hematoma, fracturas en el omóplato, vamos a encontrar en cualquier lugar, por ejemplo, en este está en el borde superior, incluso ya tenemos 2 casos de luxación del hombro o este caso muy característico de una fractura clavicular que había producido un enorme callo óseo que estaba produciendo secundariamente compresión del plexo braquial infraclavicular, o este otro caso de una luxación esternoclavicular en un paciente muy joven de 18 años. Todos estos casos los vimos únicamente con ultrasonido, o por lo menos cuando llegaron a ultrasonido no llevaban ninguna de estos diagnósticos. Y así tenemos una buena variedad de casos. Así es que ojo con esto. Muchísimas gracias por su amable atención.